Buenas tardes muchachos. El siguiente ejercicio que arrancamos en esta semana corresponde a una actividad que pues hacía falta empezar a trabajar, lo que nos corresponde ya en estos últimos años de trabajo representado en lo que corresponden las pruebas que nos hacen parte del ejercicio de las evaluaciones, particularmente las pruebas bimestrales. Y pues la idea es desde ahorita aprovechando este espacio es para mostrarles cómo se organiza una prueba, para prepararnos en el desarrollo de las diferentes actividades que estamos planteando con estas pruebas, con estas preguntas, y pues para que ustedes conozcan un poco cómo se va a desarrollar y cómo se va a revisar y cómo vamos a ir dando ciertas pistas para que puedan ir ejerciendo este ejercicio de las respuestas de las actividades a partir de cada una de las preguntas planteadas y algunas pistas para poderlas tener en cuenta. Bueno, aquí lo que vamos a mirar es lo correspondiente a cómo se organizan las pruebas, cuáles son los tipos de competencias o qué es lo que pretende cada una de las preguntas, establecer como una prioridad para el ejercicio de poderlas responder y darle un resultado a unas preguntas establecidas. De acuerdo a lo que hemos venido trabajando, nosotros manejamos ciertas competencias, ¿sí? Que nos permiten entender cómo vamos entendiendo lo que leemos, lo que vemos, lo que entendemos, ¿sí? De esa realidad, en este caso, desde una perspectiva o de una situación social. Hay tres tipos de competencias que estamos manejando aquí, que son las competencias interpretativas, lo que tiene que ver con las comprensiones, es decir, de textos, comprender problemas, esquemas, gráficos, y le permite al estudiante pues generar ciertas interpretaciones y escoger la mejor o la más apta para poderla completar en el ejercicio de comprensión. También encontramos unas competencias argumentativas en donde lo que se busca es mirar los argumentos, es decir, el sustento o lo más importante de una idea o de una propuesta o de una solución a un caso o a un problema, ¿sí? Por tanto, lo que se les pide a ustedes como estudiantes es que puedan establecer la validez, que sea correcto, la certeza y la pertinencia de los argumentos que mejor representen la pregunta que se está planteando. Y por último, pues también se desarrollan las competencias propositivas. Esta es lo que buscan es la capacidad de actuación crítica, es decir, que cada uno pueda asumir un rol de manera crítico, donde se plantea opciones y posibles alternativas para solucionar problemas y establecer ciertas generalizaciones, es decir, poder dar unas soluciones posibles a la pregunta planteada de la mejor manera y que propone también unas alternativas a una explicación particularmente de una situación, en este caso que puede ser histórica, cultural, geográfica, política u otra. Bueno muchachos, entonces lo que vamos a hacer a continuación o en esta parte de la pregunta es ver cuáles son sus componentes, porque eso es uno de los elementos que ustedes deben tener siempre en claro cuando van a contestar algo. Es decir, las pruebas que hemos hecho en muchas ocasiones no las leemos bien y la clave fundamental para un ejercicio evaluativo de una prueba es la buena lectura y la buena comprensión de cómo se desarrolla cada una de las preguntas, que no solo estamos hablando en este caso de ciencias sociales, sino de todas las áreas en las cuales nos encontramos con este tipo de pruebas. Volvíamos a mirar un poco qué es lo que se pretende mirar en cada una de las preguntas elaboradas en los tres componentes o en las tres competencias, ¿sí? Entonces, cuando vemos que hay una pregunta donde lo que se busca es encontrar el sentido de un texto, ¿sí? O de una preposición o una frase o una oración que sea importante, o cuando necesitemos encontrar el sentido a una problemática social, histórica que se esté planteando, o como estamos viendo, cuando evidenciemos también una gráfica que nos permita ver qué es lo que está pasando en una situación histórica, en una situación geográfica, cuando desarrollamos, por ejemplo, la observación de un mapa, que puede ser un mapa geográfico o de un mapa conceptual o un mapa mental, pues obviamente nos va a permitir también generar un sentido interpretativo. Y por último, los esquemas, que en muchas
ocasiones los hemos utilizado, como los esquemas araña, como los esquemas conceptuales, como los esquemas mentales, pues también son elementos de una competencia interpretativa. Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Cuando nos están preguntando encontrar el sentido de algo, ese es el algo que estamos nosotros mirando en cada una de las preguntas. En cuanto al argumentativo, como les decía, lo importante acá de todo es que el argumentativo nos da varias posibilidades, ¿sí? Una de ellas, dar razón de una afirmación, o sea, poderla explicar, dar con argumentos, ¿sí? Con una forma asertiva lo que se trata de decir a partir de un texto, de una oración o de una afirmación. ¿Mm? También es importante porque en los argumentos se debe explicar esas frases que son imponentes o importantes y que plantean las preguntas. También nos permite pues articular conceptos y teorías, como lo hemos venido haciendo en muchas ocasiones, conceptos como revolución industrial, imperialismo, la teoría de la revolución industrial, la teoría marxista, la teoría anarquista, y poder entender qué es lo que están diciendo estos elementos teóricos y afirmarlos a partir de una justificación que es la mejor respuesta que ustedes van a encontrar. También pues obviamente podemos organizar algunas premisas para sustentar una conclusión. Premisas son como esas frases establecidas como verdades, ¿sí? Que pueden ser sustentadas o relacionadas como una conclusión veraz y única. En el caso de lo propositivo, pues también podemos encontrar que lo que se pretende es que el estudiante en las preguntas se van a generar unas hipótesis, es decir, unas posibles soluciones. Se trata también de resolver algunos problemas cuando hay una problemática en particular. Hay unas preguntas que buscan ese tipo de argumentos, ese tipo de competencias. Y a la vez también, pues encontramos también proponer alternativas de soluciones a conflictos. Particularmente se los vamos a ver mucho en las preguntas que vamos a hacer de competencias ciudadanas, que van a ser fundamentales después de este ejercicio. Y por último, pues también confrontar perspectivas presentadas en un texto, es decir, poder mirar qué es lo que dice un autor con respecto a otro, compararlo con respecto al tema que se ha venido trabajando, compararlo con las problemáticas que se han venido desarrollando y obviamente tenerlo en cuenta como elemento para sustentar qué tipo de preguntas y temas nosotros manejamos y cómo podemos encontrar la respuesta más acertada o la más cercana a la realidad. Bueno, muchachos, entonces en esta parte lo que vamos a hacer es entrar a mirar un poco eh, cómo son las preguntas. ¿Sí? Sé que para ustedes es normal encontrar diferentes tipos de preguntas, las han visto en muchas de las actividades, pero pues hay que reflexionar sobre qué tipo de preguntas se ha venido trabajando. Pues hay unas preguntas que son literales, es decir, preguntas sencillas, en donde el proceso de evaluar consiste en un ejercicio de memoria, es decir, de recordar respuestas puntuales para poder contestar ese enunciado. Pero también nosotros hemos venido encontrando un tipo de pregunta que es la pregunta contextualizada, que como el nombre lo dice contextualizado, es decir, eh, la pregunta plantea un contexto, es decir, nos cuenta qué está pasando alrededor del problema, de la situación, del conflicto, de la gráfica, de la reflexión desarrollada en un texto por un autor. Por eso es contextualizada, porque nos permite ver previamente qué es lo que se quiere preguntar, ¿sí? Y para ello, pues requerimos nosotros también ese tipo de lectura a partir de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas. La mayoría de preguntas tipo ICFES son contextualizadas. Bueno, aquí lo que vamos a ver a continuación corresponde a un ejemplo de una pregunta sin contexto y a un ejemplo de una pregunta contextualizada. Es una pregunta sin contexto, lo que nos va a dar cuenta es una afirmación, ¿sí? Lo que es aquí, la que estamos señalando, una afirmación en donde el estudiante o la persona tiene que previamente tener el conocimiento sobre lo que se está preguntando y si en el momento no tiene ese conocimiento, pues obviamente va a ser mucho más difícil porque esos son conceptos
que previamente deberían estar establecidos dentro de la lectura que se había desarrollado o dentro del ejercicio de análisis o dentro de los debates o reflexiones, ¿sí? Entonces es una pregunta sin contexto. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, el valor humano fundamental para el existencialismo sartreano es. Entonces, en ese caso, tendríamos primero que entender ya previamente qué es un valor humano, ¿sí? Entender qué es el existencialismo, es decir, esa corriente filosófica donde la existencia es la que permite el desarrollo del ser, en qué consiste. Y cuando nos dice sartreanos, porque es una persona la que lo escribió, en este caso Sartre, que nos da pues unos elementos importantes para poder entender la existencia del ser en términos filosóficos. Si se hace una pregunta como esta, es que lo más seguro que de pronto la van a tener en algún momento a partir del otro año, cuando estén profundizando en filosofía, pues va a ser un poco difícil si no sabemos qué es el existencialismo o, qué es, o quién es Sartre y qué fue lo que nos dijo, ¿sí? Entonces, en este caso particular, pues las respuestas se nos agotarán, pues nos tocará pensar un poco en qué opciones sería la más cercana, si es que yo alcancé a leer algo, y obviamente pues a tratar de arriesgarnos, ¿no? En este caso, pues si hay una lectura previa, uno se da cuenta que para este caso en particular, la libertad es el elemento fundamental, es el valor fundamental del existencialismo sartreano. Esto es un ejemplo. Entonces no es que se vayan a confundir, eso solo es un poquito más elevado lo que estamos hablando, pero pues nos va a servir para tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una pregunta contextualizada? Pues como acá lo vemos claramente es porque hay contexto, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta que hay un enunciado. ¿Sí? Y pues voy a hacer la lectura rápidamente. ¿Sí? Sartre afirma que la libertad, Sartre es un autor francés que ha trabajado su teoría o su propuesta filosófica sobre la existencia y la posibilidad del ser que existe y se hace a partir de la libertad en una condición que va más allá de lo racional y va más allá de la misma experiencia subordinada o experiencia dependiente de vida. Entonces, en este caso nos dice, Sartre afirma que la libertad es absoluta y en virtud de ella el hombre se hace completamente responsable de sus actos sin desconocer su carácter cotidiano determinado. ¿Sí? Entonces, de una vez cuando uno empieza a leer, se da cuenta que pues hay una afirmación. Entonces, acá nos dice que Sartre afirma que la libertad, por eso es el que habíamos escogido como respuesta previa, es absoluta, es decir, que es universal, ¿sí? Y en virtud de ella, el hombre se hace completamente responsable de sus actos, o sea, es el hombre mismo, dentro de su condición interior, quien determina cuál es su carácter libertario, es decir, cuánta libertad tiene. ¿Sí? Y en el resto del enunciado lo que nos está diciendo es que hay otras circunstancias, otras situaciones como el entorno o los otros seres humanos que nos limitan para ser realmente libres y por eso pues el ser humano siempre está condicionado a su libertad, pero no a una libertad auténtica ni a una libertad exterior que vaya más allá de lo que nos permite un tipo de sociedad establecida, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos evidenciar lo que nos está proponiendo esta lectura, la misma, eh, eh, la misma pregunta nos está dando indicios para poder contestar cuál sería la mejor opción. Entonces, la pregunta es, ¿la libertad para Sartre es por consiguiente? O sea, para Sartre, ¿qué es la libertad? Entonces, la opción A nos dice, es un principio formal y universal que debe ser respetado. Puede ser porque sí, es un principio universal, ¿no? Pero pues vamos a ver las otras opciones. Es una experiencia interior, ¿sí? Que es una experiencia, una virtud que tiene el hombre o la mujer o el ser humano inherente a su propia existencia, que determina la autonomía humana, ¿sí? Que se da su carácter autónomo a cada ser humano. Puede ser una buena opción. La opción C nos dice, es un acto de elección que adquiere un sentido por la conciencia, que pues están hablando particularmente de cómo el hombre se hace consciente del tipo de elección que quiere adquirir para ser libre. Y D, pues dice que es una experiencia que se define en relación con la realidad. En este caso no está fácil hallar la respuesta, pero nosotros nos inclinamos que, digamos, dentro de las elecciones que nos plantea, podemos dar cuenta que es una experiencia al interior, ¿sí? Porque cada ser humano tiene la posibilidad, tiene esa virtud de hacerse completamente responsable de sus actos, ¿sí? Obviamente sin desconocer lo que hace en la cotidianidad. Y eso le permite al ser humano
generar una autonomía humana, ¿sí? Y una autonomía humana significa no dejarse limitar por lo que los otros seres humanos te quieren imponer como leyes, normas y otro tipo de condiciones, y tampoco el entorno, es decir, la forma como la sociedad está organizada. Pues en este ejemplo, que es un poco más complicado, nos damos cuenta que cuando hay un contexto es un poquito más fácil o le permite al lector encontrar en la misma pregunta la respuesta que se quiere hallar. Aquí lo que vamos a hacer sencillamente es mirar qué elementos tenemos en cuenta para el planteamiento de las preguntas. Recuerden que esta actividad tiene preguntas literales porque hay muchas que se hacen a partir de un enunciado simple y con una respuesta también simple, pero pues también algunas preguntas contextualizadas. En esta parte vamos a mostrar solo cómo está desarrollada una pregunta. Por un lado, pues lo que corresponde al enunciado en cuanto al contexto en donde se plantea el problema o la situación. Lo vamos a ver mejor en un ejemplo. Y el campo de respuesta, que es donde se encuentra pues, el elemento clave pues, de las respuestas y los distractores o las opciones incorrectas. Aquí vamos a encontrar sencillamente un ejemplo o ejemplos de enunciados donde se incluyen competencias propositivas, o sea, que tienen un propósito, una intencionalidad, buscar hipótesis, solución de problemas, ¿sí? Entonces, frente a la problemática, según el contenido del texto y a partir de las preguntas que se formularon, cuál es el problema a desarrollar. ¿Listo? Eso lo tenemos en cuenta, es como parte del enunciado. En un enunciado de tipo argumentativo nos van a preguntar siempre el por qué. Entonces, este es un ejemplo para que nosotros entendamos y diferenciemos del anterior del propositivo, por eso todavía que lo mire muy bien la diapositiva, a uno argumentativo, porque nos van a permitir, en el argumentativo siempre nos va a preguntar el porqué de las cosas. Y diferenciándolo de los otros dos, las competencias interpretativas en el enunciado, siempre nos van a preguntar de la siguiente manera. Entonces se puede concluir o inferir, es decir, se puede comprender que la idea central de eso es tal cosa, con base a lo que acaban de mencionar, yo qué puedo explicar o qué puedo afirmar, ¿sí? De por eso se trata interpretar, es tratar de entender, tratar de comprender y poderlo formalizar en la respuesta más concreta, correcta y la más cercana al enunciado. Aquí sencillamente lo que vamos a hacer es mostrarles la estructura que compone una pregunta a partir de un enunciado y el campo de las respuestas, entendiendo este campo de respuestas como las diferentes opciones que nos permiten poder contestar de manera correcta el enunciado. Para ello pues encontramos varios elementos, ¿sí? Elementos como cuáles, elementos como el enunciado, es decir, desde dónde parte la pregunta, es decir, el texto guía, es decir, el gráfico, es decir, la explicación previa que nos permite entender qué es lo que nos quieren preguntar y que termina al final con una pregunta, ¿cierto? Ese es el enunciado. Encontramos el campo de las respuestas, que es el que está acá señalado, que son las opciones que tenemos. Listo, estas son las opciones que tenemos. Pero dentro del campo de las respuestas tenemos en cuenta varias cosas que son importantísimas. Vamos a encontrar unos elementos que se llaman distractores, es decir, que nos distraen para encontrar la respuesta correcta y la clave, es decir, la respuesta acertada, la más importante y la que nos conviene. Entonces, lo importante en esta parte es que podamos ver las claves, los elementos fundamentales para poder uno entender cada pregunta que encontramos en una prueba. ¿Listo? Después de haberles dicho cómo está compuesto, digamos, el ejercicio de una prueba, a partir de una pregunta, de un enunciado y un campo de respuesta, vamos a mirar en qué consiste cada cosa. ¿Listo? Leímos y nos dimos cuenta que en el enunciado debe haber muchas claves para poder contestar, ¿sí? Y que en las respuestas, en las opciones de respuestas, encontramos diferentes tipos de distractores. Son cosas que nos van a decir pilas porque esto no es. O tal vez puede ser,
pero hay algo que no está funcionando bien. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar distractores como cuáles. Un primer distractor es encontrar algo que es absurdo, ¿sí? O sea, respuestas que no tienen nada que ver con lo que se está enunciando, con el tema, con lo que dijo el autor, con lo que plantea la gráfica, ¿sí? Cosas que descartaríamos de una vez, ¿sí? Pero pues que a veces, si no tenemos una lectura bien hecha del enunciado, pues podemos cometer ese error, porque pensamos que cualquier cosa es respuesta y no es así, ¿sí? Después vamos a encontrar otro distractor que denominamos lo opuesto a lo correcto. Normalmente en los enunciados, cada vez que planteamos una prueba, vamos a encontrar que lo que se está dando como respuesta y lo comparamos con el enunciado es totalmente opuesto, ¿sí? Si el enunciado nos está diciendo algo y en esas opciones están diciendo lo contrario a lo que se está planteando, y obviamente eso también nos lo plantea la pregunta, pues ahí vamos a caer también como en un error o en una distracción, ¿sí? Normalmente siempre en las preguntas los profesores o las personas que plantean este tipo de pruebas van a colocar una opción en donde un distractor va a ser lo opuesto a la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos siempre presente, que eso se encuentra y se aclara básicamente al comparar esa respuesta con el enunciado y con otra respuesta que va a ser similar pero contraria a la que nosotros estamos buscando, intentando encontrar como la respuesta concreta y correcta. ¿Listo? Después vamos a encontrar otro distractor que es lo que nosotros denominamos un error común, ¿sí? Entonces vamos a colocar cosas que las otras las damos por sentadas, que las damos por hechas, cosas que son que uno al leer o al mirar la respuesta diría, pues esa respuesta es, pero encontramos que hay algo dentro de esa respuesta que no está bien, ¿sí? Es ese algo que no me cumple con las condiciones que plantea el enunciado. Es ese algo que me dice que la pregunta que me están planteando dentro de la respuesta que puede ser parcialmente cierta, ahí hay un error y que uno considera que ese error pues no tendría gran relevancia y que por tanto podría ser la respuesta, pero pilas porque ahí siempre vamos a encontrar que en uno de los enunciados y obviamente nos va a dar razón sobre si esa opción de respuesta del campo de respuestas encontramos algo que no sea coherente, es decir, algo que no tenga relación real de la primera parte de la respuesta o la segunda parte de la respuesta con el enunciado. ¿Listo? Eso es lo que nosotros denominamos un error común. Y por último, pues también podemos encontrar algo parcialmente cierto, ¿sí? Algo parcialmente cierto, ¿qué significa? Esas las hemos visto en muchas pruebas que hemos practicado y desarrollado en clase. Encontramos que está el enunciado y hay una respuesta que al leerla uno diría, esta podría ser, porque coincide con lo que está planteando el tema, coincide con lo que hemos visto, coincide con lo que quiere la pregunta, buscar respuesta, ¿cierto? Pero entonces ahí tenemos que ser muy, muy meticulosos o estar muy pendientes para no cometer errores. Entonces, puede que parte de la pregunta esté contestada en esa respuesta, pero es parcial, es decir, no está totalmente desarrollada. Las respuestas clave deben cumplir con una condición de que puedan responder casi en su totalidad al enunciado y puedan responder en su totalidad a la pregunta que se está planteando. Si solo contesta una parte es porque esa respuesta es un distractor y tenemos que verificar dentro de las opciones que tenemos, las dos opciones que tengamos posiblemente de las cuatro, la que sea más completa, que coincida con el enunciado y que permita realmente contestar de manera abarcadora, con certeza y veracidad la pregunta planteada. Esa es la respuesta correcta. Si está parcialmente dicha, no va a haber respuesta correcta y por tanto vamos a tener un error en nuestra respuesta. Y la pregunta E, que acá se plantea como diríamos que sería la respuesta clave, ¿sí? Pues la respuesta clave es la que cumple con todo lo contrario de lo que está diciendo acá. Entonces, primero, no puede ser algo que no tenga nada que ver con el tema, o sea, nada, cosas absurdas. Segundo, es la que me permitió al
mirar las otras opciones, darme cuenta que era la correcta, porque había una que era opuesta, ¿sí? O sea, que era totalmente contraria a lo que debería ser la respuesta. Que no tenga errores que uno pensaría que tocaría dejar pasar. Sí, algunas, parte del enunciado que no concuerde con lo que se está preguntando. Y por tanto, pues que obviamente sea completa la respuesta y que no tenga parcialmente cosas de la respuesta, sino su totalidad. También encontramos en algunas ocasiones un cierto tipo de preguntas que hay opciones en las que nos dicen o todas las anteriores o ninguna de las anteriores, pero están más relacionados con los opuestos a lo correcto. Casi no se utilizan, pero pues también pueden ser a veces para que las pruebas sean un poco más fáciles eh, la respuesta correcta, pero en este caso casi no se utiliza. Aquí sencillamente lo que les vamos a mostrar son pues los distractores que ya les habíamos enunciado para que lo lean y lo tengan en cuenta en el momento de escoger la respuesta correcta. ¿Listo? Porque teniendo, si uno siempre, si digamos, si uno se graba estas claves, le va a ser mucho más fácil poder contestar las pruebas. Bueno, a continuación vamos a dar un ejemplo de una pregunta desde una competencia argumentativa. Entonces vamos a mirar el enunciado rápidamente, vamos a dar algunas palabras y elementos claves y pues obviamente vamos a tratar de buscar una respuesta también. ¿Listo? Tener en cuenta lo que ya les había mencionado en un primer momento, es importante primero hacer una lectura general del enunciado, es decir, del texto, y después ir el paso a paso que hemos venido trabajando. ¿Sí? La lectura tras las líneas, importantísimo para tener en cuenta, para poder identificar las palabras clave, para poder identificar las ideas centrales y secundarias, para poder identificar también la intencionalidad del texto y obviamente cómo ello nos permite llegar a la respuesta. Entonces lo primero que nos tenemos que tener en cuenta son esas palabras clave. Entonces la primera palabra clave o las palabras claves es el desempleo urbano, ¿sí? Que no lo afirman que empezó a ser importante o a tenerse en cuenta a finales de los años 50 y a principios de los años 60, es decir, 1950-1960. ¿Por qué? Pues porque se dio un crecimiento de la población en las ciudades. Recuerden que todo lo que tiene que ver con urbano estamos hablando de ciudades. Y recuerden también, como veíamos el año pasado en demografía, que a medida que pues empezaban a desarrollarse más elementos de industrialización y ciertas condiciones de vida, también empezó a crecer la población en las ciudades, sobre todo por las cuestiones de trabajo. ¿Listo? Después nos dicen que en los últimos años de la pregunta, 2001-2002, la tasa de desempleo urbano, es decir, la cantidad de gente sin trabajo, se había situado alrededor del 20%, o sea que era una tasa elevada. Recuerden que cuando está por encima del 2, 3, 5, 6% es una tasa media, pero ya por encima del 7% es una tasa alta, o sea, mucha gente sin trabajo. Y que por tanto es una de las tasas más altas de la historia del país. ¿Listo? Después nos dicen, que nos permite la pregunta seguir entendiendo de qué es lo que se trata este tema del desempleo urbano. Nos dice que hay dos formas para distinguir el desempleo. Entonces, hay uno estructural y hay otro que es de tipo cíclico, ¿sí? Estructural es porque tiene que ver con el desempleo que se da desde su estructura, desde sus bases, es decir, desde sus raíces. Entonces, por eso, el primer tipo, el tipo estructural, nos dice que obedece a desequilibrios a largo plazo, ¿sí? Hay cosas que no están funcionando desde el principio, ¿sí? En cuanto a lo que se ofrece para trabajar, ¿sí? En cuanto a la oferta que se da en el ámbito laboral como la demanda, ¿sí? ¿Cuánto se necesita de trabajo? Lo que se ofrece y lo que se demanda, ¿sí? Hay un desequilibrio estructural, es decir, desde la base, que eso es una posibilidad para la respuesta. Mientras que el segundo, el llamado de tipo cíclico, se halla en las raíces del ciclo económico. Pues este componente lo vamos a trabajar mucho mejor el próximo año. Pero entonces van a decir que la economía pues funciona a partir de unos elementos cíclicos. Recuerde que un ciclo es un ejercicio que inicia en un punto
en donde va encontrando otras opciones, ¿sí? Otros elementos, y eso llega y retorna al lugar de origen, ¿sí? Ese es el ciclo. Entonces, por ejemplo, decimos que en este punto hubo una gran valoración del trabajo, en este punto hubo una recesión, es decir, que bajó un poco el nivel. Acá podemos encontrar que hubo una crisis como la que estamos viviendo. Acá decimos que otra vez hay una recuperación y volvemos al punto inicial donde otra vez el trabajo estaba en su mejor condición. Eso se le llamaría ciclos económicos, básicamente, pero eso lo vamos a ver después. Entonces lo que nos están diciendo acá es, teniendo en cuenta la información anterior, podemos caracterizar la actual tasa de desempleo que vive el país como, o sea, cómo se puede evidenciar cuál es la tasa actual de desempleo. Entonces vamos a empezar a mirar las respuestas. Entonces el campo de las respuestas son cuatro opciones. La primera opción nos dice de tipo estructural, o sea que el desempleo es estructural porque obedece al flujo normal de movilidad de los trabajadores, ¿sí? Cuando dice flujo normal de movilidad de los trabajadores, acá no nos está diciendo nada. ¿Sí? Flujo normal de movilidad de los trabajadores, no, porque no es un flujo normal. Recuerden que cuando hablamos de tipo estructural es desequilibrios a largo plazo, ¿sí? No de normalidad de movilidad de trabajadores. La opción B nos dice que es de tipo cíclico porque está relacionada con la depresión de la economía nacional. Ahí no nos está hablando de que en una época era mejor y que después peoró y que otra vez volvió a mejorar, sino nos está diciendo es que todo empezó desde los años 50 y que llegó hasta el año 2001-2002 como su momento más complicado. ¿Sí? Entonces, puede ser cíclico, pero entonces vamos a mirar las otras opciones. ¿Sí? Nos dice que es mixta porque confluyen factores estructurales como cíclicos. Es una posible opción porque pues estamos encontrando nos dice que hay una alta tasa, pero no nos dice cómo fue que se desarrolló esa alta tasa, desde la década del 50 hasta el 2002. Entonces, pues tendríamos que darnos cuenta que tiene parte de certeza, pero no es la que estamos esperando. Y al final la pregunta de nos dice predominantemente estructural porque se debe a la insuficiencia en la demanda laboral. Entonces nos está diciendo que predomina claramente el desequilibrio a largo plazo. Y pues sí nos podemos dar cuenta que eso se desarrolló desde los años 50, desde los años 60, gracias al crecimiento de la población en las ciudades. ¿Listo? Y que hay una insuficiencia en la demanda laboral. Sí, claro, porque si no hay oferta, pues la demanda laboral siempre va a tender a estar en crisis. Entonces, si pudiéramos dar ya certeza de cuál es la respuesta correcta, diríamos que la respuesta correcta sería la D. Las preguntas que vamos a utilizar normalmente son las preguntas. Estas preguntas son conocidas también como preguntas de selección múltiple con única respuesta, y la intencionalidad pues obviamente es a partir de un enunciado de 4 o de 5 opciones poder encontrar la respuesta clave a cada opción. Esta es la tabla que normalmente encontramos en cada una de las pruebas que nosotros desarrollamos. Como les dije, pueden ser 4 opciones, 5 opciones. Siempre van a haber 4 opciones o 3 opciones incorrectas y siempre va a haber una opción clave, que es la que cumple con las condiciones que ya les había mencionado. Espero que les sirva. Ahorita más tardecito o el día de mañana les haré un tutorial ya con las preguntas para mirar cómo nos va hasta este momento. Feliz tarde.